Bienvenidos a una nueva capacitación de PayTrue Solutions. En esta sesión tendremos una recorrida por las funcionalidades básicas de Switch Console, Fraud Intelligence y Detection Engine, que comienza tratando de implementar ideas básicas del monitoreo transaccional. Comenzamos entonces con la primera idea, que es monitorear las transacciones financieras por monto elevado. En Switch Console accedemos a las reglas de riesgo emisor para crear una regla. Lo vamos a hacer para monitorear las transacciones del único emisor configurado, recordando que la suite soporta múltiples emisores y o adquirentes. En este caso, la regla se crea para monitorear únicamente transacciones financieras del emisor Banco Américas. En esta pantalla tenemos disponibles las variables que se pueden usar. En el documento de interfaces están detallados los tipos de mensajes que se procesan en cada instalación, las variables disponibles, los tipos de datos de esas variables y los valores que ellas pueden tomar. En la pantalla de información ingresamos el nombre de la regla, seleccionamos las acciones automáticas que se dispararán en caso de que una transacción cumpla la expresión lógica y ajustamos otros parámetros que vamos a ir descubriendo más adelante en esta y otras sesiones. Usamos la funcionalidad de cargar reglas para que la nueva regla sea a partir de ahora evaluada por el motor de detección. Enviamos una transacción que cumple la regla, Detection Engine la procesa y se genera la acción automática de la regla, que en este caso es solamente enviar alertas. Vamos a chequear el reporte falso positivo donde comprobamos que una alerta fue generada. Si llega una nueva transacción de la misma tarjeta y con un monto superior a 200, entonces se genera una nueva alerta para la misma cuenta. Así lo comprobamos en el reporte generado después del procesamiento de esa segunda transacción. Dentro de la configuración de las reglas podemos hacer un ajuste para que en el caso anterior no se genere una nueva alerta por la misma regla y para la misma cuenta. Seleccionamos caso por tiempo, agrupado por la misma regla, por ejemplo en una hora. Cargamos reglas para que la nueva configuración sea efectiva para el procesamiento de las nuevas transacciones. Enviamos una vez más una transacción de la misma tarjeta y en las mismas condiciones de monto. Y esta vez no se genera alerta, pues la regla está configurada para no repetir alertas por una hora. Vamos a procesar ahora una transacción con monto excesivo, pero distinto número de tarjeta. En este caso se genera la alerta y eso se refleja en el reporte en la cantidad de cuentas con alertas, que ahora son 2. Implementemos la siguiente idea. Monto de la transacción actual es más del doble de la transacción anterior de la misma tarjeta. Seguimos monitoreando en perspectiva emisora y a las transacciones financieras, por lo cual vamos a crear una regla desde aquí. Pero esta vez vamos a enfocar el monitoreo en uno de los productos emisores. La primera regla fue creada a nivel del emisor, por lo cual aplicaba para todas las transacciones financieras del emisor, sin importar el producto de la tarjeta. Aquí, con el uso de la jerarquía, estamos focalizando el monitoreo en las transacciones de este producto específico. En esta regla vamos a usar la información de la transacción actual y de la última, donde la relación entre esas dos transacciones es la tarjeta, y eso lo seleccionamos de la lista de conceptos. Las opciones configuradas en esta instalación son cliente, tarjeta y tarjeta comercio.
Terminamos de crear la expresión lógica prestando especial atención al orden de los operandos cuando usamos operadores de comparación. Veamos qué sucede si enviamos a Detection Engine la misma transacción que cumplió la primera regla. La nueva regla es evaluada porque el producto de la tarjeta es Gold, pero no se cumple con la expresión lógica de la nueva regla. En el reporte vemos que no se generó alerta por la nueva regla y más aún no se generó alerta por la regla en el nodo emisor. Así es como funciona la jerarquía. Se evalúan solo las reglas más específicas en el árbol jerárquico. Copiemos la primera regla del nodo emisor en el nodo de producto Gold. Modificamos el nombre de la nueva regla para poder diferenciarla de la original. Luego de procesar la transacción de prueba, el reporte muestra que se generó una alerta solamente para la regla ubicada a nivel de producto emisor. La siguiente idea es crear una serie de reglas para monitorear la actividad de ciertas aerolíneas. Entonces todas esas reglas van a compartir en su expresión la condición para analizar determinados códigos de actividad de comercio. Podemos crear en la jerarquía un grupo de reglas para contener todas las reglas que necesitemos para hacer este monitoreo. Para crear la expresión de la regla podemos usar tanto el modo gráfico como el editor de texto. Dentro del grupo, la primera regla que vamos a crear es la de monitoreo por monto excesivo. Si bien la expresión lógica de la regla es la misma que usamos en la primera regla, la ubicación de esta última en la jerarquía le da complejidad a la expresión lógica. En esta última regla, además del monto excesivo, se requiere que la transacción sea de producto Gold y que el ramo de actividad del comercio sea alguno de los códigos de aerolínea que usamos para crear el grupo. El reporte nos muestra la alerta generada por esta última regla. Hacemos una primera parada para destacar la importancia de la expresión lógica de las reglas, la conveniencia de que los responsables de la gestión de las reglas usen el documento de interfaces, el uso de la jerarquía y grupos de reglas para facilitar las expresiones lógicas, ordenar las reglas en una estructura cómoda y dirigir el monitoreo hacia objetivos precisos. Las siguientes ideas se refieren al monitoreo adquirente. En esta instalación tenemos dos tipos de mensajes en la perspectiva adquirente: depósitos y autorizaciones. Contamos también con un listado de cuentas riesgosas, las cuales deseamos monitorear. La primera intención es monitorear los depósitos realizados en esas cuentas. Accedemos a Fraud Intelligence para crear una lista con las cuentas que ya están en un archivo. En este caso el archivo nos indica también el valor de riesgo de cada cuenta, por lo cual la lista en este momento ya está pronta para ser usada en una regla. Esta vez accedemos a la jerarquía de perspectiva adquirente para crear la regla para las transacciones de depósito. Queremos que se alerte cada depósito realizado en una cuenta que se encuentre en el listado con valor de riesgo medio o alto. Notar que la regla
no contiene referencia directa al número de cuenta, solamente hace uso de la lista de cuentas y del valor de riesgo que nos interesa alertar. Chequeamos el reporte falso positivo de adquirentes. De acuerdo a cómo fue creada esta regla, solamente aplica para transacciones de depósito. Es la intención ahora extender este mismo monitoreo a las autorizaciones adquirentes. Esto es posible porque vemos en el documento de interfaces que ambos tipos de mensajes tienen el número de cuenta. Creamos entonces una regla que aplique a los dos tipos de mensajes con la misma expresión de la última. Ya no es necesario tener activa la regla anterior, pues esta nueva evalúa lo mismo de la anterior y además las transacciones de autorizaciones adquirentes. Con estos ejemplos vimos cómo usar las listas creadas en Fraud Intelligence en las reglas de riesgo de Switch Console. Nuestra próxima idea es implementar un monitoreo que cruce datos de la transacción financiera emisora con la información del cambio de dirección del cliente. En esta idea, el concepto que relaciona ambos tipos de mensajes es el cliente. Como vemos, es muy simple combinar los tipos de mensajes. Recapitulando, tenemos disponibles para la creación de las reglas variables que representan los campos que llegan en las transacciones, y podemos usar las variables de la transacción actual, última, penúltima, antepenúltima y anteantepenúltima. Vimos cómo usar la jerarquía, las listas y la posibilidad de combinar en una regla tipos de mensajes. Ya sobre el final, nos encontramos con la idea de acumular un grupo de transacciones durante un periodo para poder hacer un análisis no tan individual, sino de un conjunto de transacciones. ¿Qué pasa si el monto excesivo es logrado no solo en una transacción, sino con varias transacciones realizadas en el día? Podemos crear una regla para alertar el caso de una tarjeta con varias transacciones que en 24 horas sobrepasen el umbral de monto excesivo. Para crear dicha regla, primero debemos crear un acumulador, que es el artefacto que se encargará de analizar un conjunto de transacciones relacionadas todas ellas por un concepto de acumulación, que en este caso es el número de tarjeta. Aquí vamos a considerar en la acumulación solo las transacciones financieras aprobadas. Ya podemos crear la regla
Seleccionamos el acumulador. En este caso vamos a usar la suma del monto de las transacciones y el periodo es últimas 24 horas. La siguiente idea es alertar si el monto es excesivo dentro de un mismo comercio. Esto se resuelve con un pequeño cambio en el acumulador, habilitando la acumulación por el concepto tarjeta comercio. Luego modificamos la regla para usar el nuevo concepto y el nuevo periodo de análisis. La próxima idea quiere comparar el límite de crédito con el monto gastado en la última semana. En este caso, el análisis es a nivel de cliente. La agrupación de transacciones se realizará usando el número de cliente y se compara con el límite de crédito del cliente. Para acumular transacciones por cliente, volvemos a modificar el acumulador. Luego podemos crear la regla que usa el acumulador y el dato del límite de crédito, que en este caso es una información que aparece en las transacciones de clientes. Por último, pasamos a la perspectiva adquirente, en donde la intención es comparar el total de depósitos realizados en un comercio contra el total de autorizaciones en ese mismo comercio. Creamos entonces dos acumuladores, uno para cada tipo de mensaje. La expresión lógica indica que todas las transacciones van a ser acumuladas. Luego creamos la regla adquirente, seleccionamos el acumulador, la operación, el periodo de análisis, que en este caso es el último mes, y comparamos el resultado obtenido con el otro acumulador. Llegamos así al final de esta sesión. Agradecemos su preferencia y los esperamos en la próxima capacitación de PayTrue Solutions.